Perfecto, muy buenas noches a todos y bienvenidos a este sexto día, hoy lunes 20 de febrero del 2023. Tenemos la ponencia de una eminencia, la doctora Yaima, en su tema Enfoques y propuestas actuales para la inclusión de los educandos en situación de discapacidad. La doctora Yaima es licenciada en educación en la especialidad de efectología, cuenta con un máster en educación especial y es doctora en ciencias pedagógicas. Posee 26 años de experiencia entre la docencia y la investigación. Ya es investigadora auxiliar del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Se dedicó durante 18 años a la atención educativa a los niños, adolescentes y jóvenes con trastorno del espectro de autismo, el TEA. Su desempeño como docente frente a aula, docente inclusiva, logopeda y subdirectora en escuelas para esta especialidad. Es investigadora, además, en el Centro de Referencia Latinoamericana para la Educación Especial y coordinó el proyecto internacional denominado la prestación del docente para una atención de calidad a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales, NEE incluidos en el Sistema Nacional de Educación, financiado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el ciclo de cooperación 2014-2019. Actualmente es la coordinadora académica en la Maestría de Educación Especial, certificada de excelencia y de los cursos de posgrados y pasantías relacionados con la inclusión educativa y la atención a los educandos con TEA y otras necesidades especiales. Ha sido tutora además de tesis de maestría y doctorado de estudiantes cubanos y extranjeros. Su línea de investigación está dirigida hacia la inclusión educativa de niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales en el Sistema Nacional de Educación. Y además, la capacidad de docentes y familias de niños, adolescentes y jóvenes con TEA. Autora y coautora de más de 20 artículos publicados en libros y revistas prestigiosas, premio al póster científico en el Tercer Congreso Internacional de Neuropedagogía en la Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia, en el año 2022. Doctora Yaima, es un gusto tenerla en sala y podemos comenzar con su presentación. La sala es totalmente suya. Estamos muy amenos con su presencia el día de hoy. Ya está en pantalla, doctora, su trabajo. Usted puede compartirlo. Bueno, muy buenas noches a todos los colegas que nos acompañan en la noche de hoy. Resulta de inmenso placer poder compartir desde nuestra experiencia profesional e investigativa las concepciones y prácticas de la pedagogía cubana en torno al desafío de la inclusión y la atención a la diversidad. Tema que ha devenido en centro de debate científico en los últimos años, tanto en el terreno internacional como en eventos nacionales, girando su contenido fundamentalmente en torno a las personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. Además, también en estos temas se aborda la implicación que tienen sus familias y la implicación, por supuesto, de los docentes para su inclusión. En las jornadas que me han antecedido, se ha debatido el tema desde las propias experiencias de los docentes que participan en este encuentro de educadores y han revelado lo complejo del fenómeno y las cuestiones que aún quedan por resolverse. Les propongo entonces analizar una posición teórica y metodológica para la inclusión de los educandos con necesidades educativas especiales desde la perspectiva de la atención a la diversidad en contextos inclusivos.
abordando temáticas como los retos y desafíos para esta inclusión y las claves para llevar a vías de éxito la inclusión de los educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. Si puedes, por favor, la próxima, Zulmi. Se vive en una época en que la ciencia y la tecnología asociada al factor humano tiene como base el conocimiento, por lo que se acrecienta el papel de la educación. La educación constituye un tema altamente prioritario para el desarrollo sostenible de la humanidad. En la contemporaneidad, en el ámbito internacional, se desarrollan acciones de análisis e implementación con vista a su mejoramiento desde la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Los sistemas educativos en el mundo trabajan actualmente por la consecución del objetivo básico número 4, que está directamente relacionado con la educación inclusiva, equitativa y de calidad, y para promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. Podemos pasar a la próxima. Debemos entonces, en este sentido, comprender qué es la educación inclusiva. Nos lo planteamos como un modelo educativo, lo que referido fundamentalmente a garantizar una educación de calidad que busca atender las necesidades de aprendizajes de todo, con énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social, donde, por supuesto, no solo se encuentran las personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, sino también aquellos que están en desventaja por su origen social o étnico, por las diferentes ideologías, la influencia además de los factores comunitarios, de los diferentes grupos sociales, por diferencias también ante el acceso que puedan tener a la cultura. Este propósito conlleva entonces al compromiso de garantizar una educación de calidad para todos, pero para esto se necesita reunir voluntad política, recursos económicos, además de la capacidad y preparación para trazar estrategias correctas y además concretar acciones prácticas según las que exijan las transformaciones en cada lugar en correspondencia con sus características. La inclusión nos la planteamos, ya les decía, como un concepto teórico de la pedagogía, que hace referencia al modo en que se debe dar respuesta en los diferentes contextos educativos a la diversidad. Diversidad humana, que es un hecho real, objetivo, innegable, ineludible. Podemos pasar a la próxima. La educación inclusiva se presenta como un enfoque de derecho social que favorece en primer orden la preparación de los educandos para el logro de acciones con sus coetáneos. Nosotros hemos visto este esquema en otras ocasiones, pero tenemos que sobre todo hacer énfasis en que constituye la garantía de una verdadera equidad y justicia social cuando se eleva a planos superiores la concepción de diversidad, pues propicia la atención que cada niño requiere en el espacio y en el tiempo que necesita, pero respetando sus diferencias. Debería ser fácil comprender que ser diferente es algo común, porque las personas somos ante todo seres humanos y llevamos rasgos que nos distinguen y que nos identifican como tales, aunque cada cual es diferente a los demás en muchos aspectos. La próxima, por favor. Tanto los aspectos externos como internos. La diversidad es la norma. Nadie es anormal por ser diferente. Las personas, ya les decía, somos diversas por naturaleza, con nuestras particularidades, tendencias, gustos, intereses, ritmos de aprendizaje,
limitaciones, capacidades, por lo que la diversidad es personal y cultural. Y además es enriquecedora de la esencial similitud que tienen todos los seres humanos. Necesitamos ser diferentes para poder hacer diferentes valoraciones, para comparar, para progresar, para poder aprender algo nuevo y desconocido. Las diferencias existen entre los individuos de todas las especies en correspondencia con las condiciones de desigualdad de su desarrollo individual como seres biológicos. Pero también en el caso de la especie humana existen diferencias asociadas a los factores sociales. La próxima, por favor. De ahí que entonces resulta necesario fundamentar la diversidad de expresión del desarrollo de las relaciones que existen a partir de la expresión del desarrollo, a partir de las relaciones que existen entre lo general, lo particular y lo singular. Lo general está dado por los atributos propios de la condición humana, es decir, el sistema nervioso central, que es altamente desarrollado, la extraordinaria plasticidad que tiene este cerebro, que posibilita además la formación de sistemas funcionales y a partir de ahí la capacidad de recuperación mediante la compensación. Eso es general para todos los individuos. Ahora, lo particular se revela en atributos relacionados con la pertenencia a los grupos, ya sea por nacionalidad, por clase social, raza, sexo o periodo etario. También las profesiones pueden ser un atributo desde lo particular. Atributos biológicos y físicos también marcan la particularidad, como es la talla, el peso, el color de los ojos, los tipos de sistema nervioso, expresión también particular de las regularidades del desarrollo es el nivel de desarrollo, de necesidades, de intereses y de las posibilidades. Sin embargo, ya lo singular tiene su expresión en las condiciones biológicas y sociales del desarrollo. Es decir, ahí hacen sinergia tanto los factores externos como los internos. La actividad cognitiva y afectiva de la personalidad y su expresión en las vivencias. El desarrollo psíquico alcanzado como resultado de las específicas condiciones de vida y educación de cada individuo. Esto marca lo singular, la configuración psicológica subjetiva del desarrollo de cada sujeto. La próxima, Zulmi. La diversidad, entonces, entre los individuos, que ya dijimos que es algo indiscutible, que es esencial, que debería además ser fácil comprender estas diferencias, tiene su origen en los cambios cualitativos y cuantitativos que ocurren en el hombre desde su comprensión, tanto como ser biológico, biopsicosocial, es decir, el hombre es un ser biopsicosocial. Por eso se expresa en la variabilidad generada por las deficiencias en las estructuras o funciones del organismo que lo caracterizan, en este caso como ser biológico, también por la variabilidad en la expresión del desarrollo de la personalidad en cualquiera de sus esferas como ser psicológico y la variabilidad en el desarrollo de habilidades sociales como ser social, que se revela fundamentalmente en la participación. Y esto es un elemento clave cuando hablamos de inclusión, el derecho que tenemos todos, no solo a estar en estos contextos con todos, sino también a participar. Bajo la influencia de estos factores contextuales del entorno, es que entonces se va generando la diversidad en los grupos áulicos, que tiene su expresión en las características físicas, en los antecedentes de las enfermedades que puedan tener cada uno de los educandos y sus familias, su estado de salud, las condiciones de vida dadas por la situación familiar, el origen social o étnico, las influencias de la comunidad y de los diferentes grupos sociales. Además, esta diversidad tiene su expresión en el desarrollo de los procesos
tanto de manera específica como por los diferentes estilos de aprendizaje, los sentimientos, las emociones, las motivaciones y la autoestima de cada uno de los individuos. Estas relaciones de posición con el grupo también marcan las diferencias en relación a las habilidades, las competencias comunicativas, los estilos de relaciones que se establecen en la comunicación con los demás. La existencia de toda esta diversidad educativa implica además el reconocimiento de aquellas llamadas múltiples necesidades educativas especiales que se generan ante la variabilidad específica del desarrollo de los educandos. Y estos educandos, cuando asisten a los contextos educativos, son los que se les llaman, que son aquellos que presentan entonces una discapacidad, una diferencia individual significativa generada por estas necesidades educativas especiales que pueden estar asociadas o no a la discapacidad. La próxima, Zulmi. Este es un hecho real en las actuales condiciones en que se desarrollan la pedagogía en los diferentes. Es decir, en la actualidad, las políticas integracionistas e inclusivas han provocado la presencia cada vez más creciente de los niños con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad en las instituciones de los diferentes niveles educativos, lo que nos obliga a pensar la respuesta educativa de una manera diferente a como lo hacíamos anteriormente. Y esta situación, por consiguiente, le viene marcando nuevos retos al sistema educativo en general y a las instituciones en particular. Esta diversidad en el contexto educativo actual, ya les decía, exige otra manera de entender la educación que nos lleva a trabajar por el desarrollo de la igualdad de oportunidades, la eliminación de las desigualdades y la búsqueda sobre todo de nuevas formas fundamentalmente basada en las estrategias metodológicas para enfocar el proceso educativo. Las actuales condiciones de inclusión de los niños con necesidades educativas especiales también ofrecen nuevas oportunidades para su atención, por lo que los invito a disfrutar de un audiovisual relacionado con estas prácticas inclusivas de una niña con síndrome de Down. Siempre desde un inicio, que la niña comenzó aquí, de los 3 años de edad que comenzó aquí, bueno, para nosotros fue una experiencia muy nueva. Este círculo también ha sido o ha tenido que ser apoyado por el Círculo Especial en Nestico, donde ellos le han brindado mucha orientación, mucho apoyo para que ellos, bueno, se sientan cómodos, ¿no?, trabajando con este tipo de niños. La familia de Juliana se involucra en el desarrollo de la niña y de los más niños, ¿no? Y también ha activado a otras familias, ¿no?, con niños que tienen esos mismos problemas. La familia de Juliana es una familia muy funcional, como ya les decía, porque siempre que ha habido alguna actividad, siempre están presentes en todas las actividades que cita la seño, tanto en reuniones como la atención a los padres. Bueno, el padrino también a veces en ocasiones se ha visto involucrado porque hemos tenido problemas, bueno, de enfermedad o otras cosas, y entonces también él nos ha apoyado mucho. Yo a Juliana la adoro porque es una niña que a pesar de su problemita que tiene en el sentido, pero es una niña muy inteligente. Qué rica está quedando esta comida. Ahorita voy a buscar a la niña al círculo. Juliana comenzó aquí normal un día y los niños la cogieron tan bien que yo creo que eso a ella le gustó. La niña se muestra más interactiva, es una niña que le gusta mucho ya
relacionarse con los niños acorde a su edad, que creo que es uno de los objetivos por los cuales se encuentra en un círculo de enseñanza general. En el caso de mi niña, es una niña que está con Juliana desde tercer año de vida, desde que comenzó en el círculo, y su muñeca se llama Julie, por Juliana. Mis expectativas siempre han sido expectativas muy altas, siempre lo he dicho. A veces he tenido que ser un poquito más flexible conmigo misma porque me exijo mucho yo misma y le exijo mucho también a mi hija. Entonces, a veces eso no es tan bueno. Bueno, pudieron ver a Juliana, una niña, como les decía, con síndrome de Down, que es atendida en un círculo infantil de la enseñanza general. Pudieron darse cuenta cómo es aceptada, acogida, querida, tanto por los docentes como también por los directivos, los familiares de otros niños, su propia familia, cómo se involucra además en el proceso educativo del círculo infantil. Además, es importante que se hayan dado cuenta cómo tanto los docentes como las otras familias reconocen el desarrollo cognitivo, comunicativo y social que se ha potenciado en Juliana con su inclusión en este centro educativo. Esto además implica que toda acción educativa debe abarcar todos los aspectos en el desarrollo de este menor, tanto social como afectivo, cognitivo, sexual, intelectual, ético, espiritual. En tanto, la formación y desarrollo integral de la personalidad y en particular de los niños con necesidades educativas especiales debe quedar dirigida de forma consciente. Además, creo que es importante también resaltar cómo Juliana tiene derecho a participar, cómo se ve involucrada en esa actividad cultural, haciendo desde sus propias potencialidades los mismos ejercicios, los mismos bailes que otros niños. Sin embargo, aun cuando se hacen ingentes esfuerzos por garantizar el triunfo de los que se presentan insuficiencias que ponen el riesgo que puedan lograr su máximo desarrollo y enfrentar con independencia su inclusión social. De ahí entonces que la atención a la diversidad educativa además implica el reconocimiento de los problemas referidos a la inclusión, que transitan desde la identificación de estos educandos con variabilidades significativas en el desarrollo, hasta la atención y la preparación que deben tener las familias en todo su espectro. Y cuando decimos familias en todo su espectro, hablamos de que no solo hay que darle atención a los padres de familia, sino también de manera diferenciada hay que atender a los abuelos, a los hermanos, porque son aquellas personas que en muchas ocasiones asumen el rol principal de atención a estos educandos por la propia dinámica de la vida. Los padres emigran o están trabajando y realmente el rol de los hermanos y el de los abuelos es diferente y debemos también hacer una parte en los temas de preparación y darle una atención adecuada a estos agentes educativos. Y por consiguiente, el otro aspecto importante y referido a estas problemáticas es las dificultades que tienen en la preparación, es decir, la escasa preparación de los directivos y los docentes que son los encargados de llevar a vías de éxito esta inclusión. Entonces, estos problemas de la atención a los educandos con necesidades educativas especiales requieren ser debatidos desde las condiciones históricas concretas de cada lugar, pero resulta eminentemente necesario el diseño de una estrategia de capacitación a los directivos, docentes y familias
para brindarle oportunidades de intercambio y participación social a los niños con necesidades educativas especiales en los contextos inclusivos, lo que implica responsabilidad, compromiso ético de los profesionales para poder transformar las prácticas educativas desde una didáctica especial. La próxima, Zulmi, por favor. En la actualidad, hay criterios de si realmente existe una didáctica de la educación especial o no. Es un aspecto que amerita una reflexión, porque, repito, implica en primer lugar compromiso ético, sensibilidad, responsabilidad y tal como plantea la doctora cubana Moraima Orozco, la educación especial, más que un tipo de enseñanza, implica una política educativa que requiere de una didáctica y nosotros defendemos esto. Es la manera de hacer, el proceder, la forma de enseñar enriquecida por el empleo además de recursos necesarios, de los apoyos y de creatividad que cada caso requiera. Enriquecedora además porque conduce y transforma al ritmo peculiar de cada alumno, pero esto de una manera que tiene que ser permanente y que además donde se optimicen sus posibilidades de participación. Es importante que la educación especial la veamos como esa didáctica que atraviesa todo el sistema educativo y que es un eje articulador que brinda entonces exactamente los recursos para poder darle respuesta a la diversidad. La próxima, Zulmi. Para pensar un poco más acerca de qué debemos hacer entonces los educadores para llevar a vías de hecho estas prácticas inclusivas, conscientes y responsables, les invito a observar otro material audiovisual. Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la abuela! Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada.
que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Pues sí, ya vemos que efectivamente creo que todos deben coincidir conmigo que lo primero que tenemos que hacer es un cambio de pensamiento, pasando de pensar en el individuo que se integra a pasar en transformar el contexto, que debe ser el que debe entonces satisfacer las necesidades de todos los que se encuentran. Es decir, no es cortarle las orejas a Cuadradito, sino modificar la puerta de entrada. Hay que modificar el sistema para que todos los alumnos, en vez de entender que son los alumnos los que están al sistema, lo que por supuesto exige de mayor preparación del docente, ya que como dijera también una pedagoga cubana, Dulce María Escalona, no hay alumno que no aprenda matemática, sino maestro que no lo sabe enseñar. Y esa reflexión nosotros debemos salir con ellas todos los días de nuestras aulas, de nuestras escuelas, de nuestros centros educativos, y pensar que cuando un alumno no ha logrado el objetivo propuesto es porque hemos sido nosotros los que no hemos utilizado los métodos, los procedimientos necesarios para que él lo pueda lograr. Resulta también eminentemente necesario entonces adecuar los componentes del sistema educativo a partir de conocer cómo aprenden los alumnos, para seleccionar entonces los métodos, procedimientos y medios para que aprendan mejor, en correspondencia con sus características individuales y por sobre todo sus posibilidades, sus potencialidades, sus fortalezas y también sus necesidades y dificultades. ¿A partir de qué? De la diversificación de los recursos didácticos. La próxima, Zulmi, por favor. Cuando hablamos de recursos didácticos, nos estamos refiriendo a que son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, que además cualifican su dinámica desde las dimensiones formativas, individual, preventiva, correctiva y compensatoria. Y en el caso de los apoyos pedagógicos, constituyen el procesamiento didáctico anticipado de las diferentes tareas de aprendizaje que los educandos pudieran necesitar tanto en niveles como en tipo, atendiendo a sus particularidades del propio material de aprendizaje, a sus propias potencialidades y necesidades y a sus posibilidades de desarrollo. Cuando nos referimos a recursos didácticos, podemos estar, por ejemplo, señalando los recursos personales, que son otros profesionales distintos al profesional ordinario, como son los terapistas del lenguaje, en caso de que se necesite de una estimulación para la comunicación, los fisioterapeutas para la estimulación físico-motora, también los psicólogos, los psicopedagogos, que pudieran estar insertándose en determinados momentos dentro del proceso educativo de estos educandos. También nos referimos a recursos didácticos, aquellos que son materiales o tecnológicos. Hoy es una época donde la tecnología no se puede negar su uso, e incluso nosotros desmontamos aquel mito que plantea que las personas, por ejemplo, con autismo puede ser a causa de las grandes horas que llevan delante de los televisores o los recursos audiovisuales y las pantallas. Eso es un mito. Hoy las tecnologías son recursos que bien se pueden aprovechar como material didáctico, como recurso didáctico, porque facilita al alumno el acceso a las experiencias propias del currículo escolar. Son recursos además que podemos disponer para fortalecer los aprendizajes de estos educandos,
porque ofrecen un entorno y una situación controlable, predictible, a lo que siempre tiene que haber participación, interacción tanto de los docentes como de la familia o de los otros educandos que también están en el grupo. Además, estos recursos tecnológicos permiten estimulación multisensorial, fundamentalmente visual, de especial relevancia para el procesamiento cognitivo, fundamentalmente también en los educandos con autismo, que aprenden mejor a partir de estas imágenes visuales. Y es un medio también muy motivante para los educandos hoy en día, y realmente debemos utilizarlo de adecuada, guiada por los docentes y con todos los materiales didácticos que se ponen a disposición en estas pantallas. Las transformaciones, además, la próxima Zulmi, tienen que tener implicación en las condiciones organizativas, en la ubicación que le demos a los educandos y a la utilización y el tiempo de los espacios de forma diferente a como lo hacíamos habitualmente. El régimen del día y la reorganización de los horarios docentes, teniendo en cuenta que no hayan largos tiempos de actividades espontáneas en el caso de los estudiantes con discapacidad. Ellos tienen que estar orientados y saber en cada momento qué deben hacer. Se deben asegurar además las condiciones higiénico-pedagógicas como son la visibilidad, la interferencia de los ruidos, la disponibilidad de mobiliario, sobre todo cuando tenemos educandos con discapacidad física motora. Evitar además la sobrecarga de otros medios alrededor de la pizarra. En ocasiones ponemos carteles a lo mejor alegóricos a una fecha determinada, pero pasa la fecha y el cartel se queda y no se utiliza en función de los aprendizajes y del contenido que se está sistematizando o desarrollando en esos momentos, y realmente lo que crea es una distracción del alumnado. La búsqueda y aplicación de un sistema alternativo de comunicación también es importante dentro de las condiciones organizativas, que estos pueden ser tanto gestuales como visuales. También se utilizan mucho las imágenes y su intercambio como sistema alternativo de comunicación. La implementación también de agrupamientos flexibles en pequeños grupos o con el grupo en general, a partir también de un sistema de tutoría que se puede realizar entre los propios educandos, a partir de sus intereses, de la empatía que existe entre ellos, y se puede hacer entonces un sistema de tutoría y de apadrinaje entre los educandos en dependencia también de sus habilidades y necesidades. La próxima, Zulmi. Se propone también de forma muy específica, y nosotros siempre hacemos énfasis en este particular, a las transformaciones en las metodologías. Sí, los métodos y los medios propios de la didáctica general, pero con adecuaciones. Generalmente los docentes piensan en las adecuaciones del currículum y no se percatan que no es el contenido, no son los objetivos, son las metodologías, colegas, son las metodologías, los procederes, lo que nosotros debemos transformar. Nosotros nos planteamos los propios métodos de la pedagogía general, como ya les decía, pero con adecuaciones teniendo en cuenta las características de los niños con necesidades educativas especiales. También se pueden incluir otros métodos específicos que ya han tenido buenas prácticas con ellos y han dado buenos resultados en caso de la didáctica especial. Pero fundamentalmente los métodos generales, por ejemplo, los métodos orales, generalmente es la conversación lo que se utiliza. Sin embargo, con los niños con necesidades educativas especiales hay que hacer este método oral, pero mediante orientaciones precisas, incitaciones constantes y el reforzamiento verbal. Es importante que siempre el niño esté guiado, conducido, que sienta que lo está haciendo bien. Las consignas y señales deben ser concretas y después de asegurar la atención. Los métodos visuales también, que tienen mucha importancia por la posibilidad que le da de percibir el material docente,
que es importante que ellos se les demuestre con esta información visual o también pudiera ser a través de información auditiva cada uno de los procederes, de los pasos que se van a dar en cada una de las actividades. Lo podemos hacer utilizando objetos concretos, fotografías o dibujos. También los métodos prácticos a través de un sistema de preguntas concretas que el niño puede responder con la utilización de impulsos lingüísticos y mímicos por parte del docente como guía. Podemos, por ejemplo, darle una pauta de la parte de la respuesta con una palabra y posteriormente el niño entonces va a poder contestar. También la secuencia de acciones, como les decía, a través de objetos, fotografías, pictogramas, para anticipar las acciones y resolver las tareas. Es importante también, seguimos con la próxima, los tipos de ayudas que podemos estarle brindando, acompañando a estas metodologías. La ayuda verbal, como les decía, con consignas concretas, sobre todo con un lenguaje positivo. Si queremos que el niño se siente, es decirle siéntate. Si el niño está corriendo y queremos que se detenga, no le podemos decir cuando quieras te sigue corriendo o no corras. No. El lenguaje tiene que ser positivo y decirle párate, para que escuche constantemente la consigna y la orden que nosotros queremos y que este cerebro que ya dijimos en un momento determinado que tenía sus posibilidades de permeabilidad, de compensación, pueda entonces condicionarse a lo que está escuchando. Por eso es importante siempre el lenguaje en positivo. Cuando el niño está gritando, se le tiene que decir, habla bajito. Cuando está llorando, ponte contento. Es decirle al niño siempre lo que queremos que haga. También la ayuda física a través del contacto físico y la ayuda del adulto para cada acción que realiza el niño. Podemos tomarle sus manos y guiándolos en los primeros trazos con la mano del adulto y luego ir soltando un poco esta ayuda. Igual en las acciones de autovalidismo para que se pueda vestir, le colocamos nuestras manos sobre las de él y lo ayudamos en unos primeros momentos y luego se va retirando esta ayuda poco a poco. Asimismo, la ayuda gestual a través de señalar, de gesticular y la ayuda visual con el uso, como les decía, y siempre hacemos énfasis, y lo vamos a ver también en ejemplos concretos más adelante, del uso de la fotografía y los dibujos como claves visuales. La próxima, Sumi, por favor. Además, nosotros defendemos y sugerimos a los docentes que se debe trabajar por dotar a los escolares con necesidades educativas especiales de recursos personológicos y mecanismos de protección para enfrentar los problemas que se presentan a lo largo de la vida y mantener una conducta ciudadana adecuada. Siempre decimos que la inclusión tiene que ser socioeducativa, más allá del contexto, más allá del acceso al aprendizaje. También debe haber una interpretación en el plano didáctico que nos conduce a reconocer que hay una serie de mecanismos de interacción y de protección con los que deben contar los seres humanos para establecer relaciones intra e interpersonales. Y estas también se deben ir formando dentro del proceso educativo inclusivo. El niño debe aprender a interactuar con el medio que les rodea, apropiarse de la cultura humana y tener un comportamiento ciudadano en correspondencia con los valores de la sociedad en que vive, por lo que se convierte en un contenido también procedimental, conceptual y actitudinal. Debemos dotar al niño de estos recursos personológicos para que se puedan enfrentar a los problemas de la vida ciudadana. Debe aprender a conocer, a valorarse, a construir su propia identidad, a responsabilizarse con las distintas situaciones de la vida desde las propias acciones que puede hacer dentro del aula y del hogar. También hay que darle responsabilidades a estos educandos, permitirles que trabajen en equipo y enseñarles cómo son las reglas de trabajo en equipo,
el desarrollo de determinadas competencias, porque ellos también tienen posibilidades, adquirir además conocimientos específicos en áreas determinadas donde son sus fortalezas, seguir aprendiendo siempre, nunca se agota el límite, no tiene límite el aprendizaje. Además deben desarrollar una actitud proactiva, innovadora y hacer propuestas y también tomar iniciativa. Ellos necesitan también ser escuchados. Todos estos mecanismos de protección, estos recursos personológicos, están relacionados con los pilares que se plantea la UNESCO desde el 2001, que son aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a vivir juntos. Priorizar la apropiación de estos recursos personológicos como contenido conceptual, procedimental y actitudinal en el proceso de inclusión educativa es también un mecanismo de protección para estos educandos. La próxima, Zulmi, por favor. Resulta interesante también comprender que el problema de la recursividad y los sistemas de apoyo debemos verlos en una doble dirección. Por un lado, como ya veníamos diciendo, el educando necesita de estos apoyos para alcanzar niveles superiores de desarrollo, pero también el docente que conduce el proceso educativo necesita de soportes para dirigir este proceso en función de atender cada una de las particularidades de sus alumnados. Y para ello requiere, por supuesto, de preparación para su ascenso cualitativo con vista al logro de competencias pedagógicas superiores. En el caso de Cuba, en nuestro país, esta preparación se realiza por dos vías: la superación posgraduada a través de cursos de maestría, especialización, doctorado o cursos de posgrado, y también a través del trabajo metodológico que se organiza de diferentes formas en las instituciones, donde se incluyen las visitas a la propia actividad docente como ayuda metodológica, las clases demostrativas, las preparaciones metodológicas con una frecuencia quincenal. Y por esto, la próxima, Zulmi, una vez identificada estas problemáticas y para contribuir al mejoramiento de la atención que reciben los educandos con necesidades educativas especiales en las diferentes instituciones de la educación general y técnica laboral, tuvimos la idea de organizar un curso de posgrado donde impartíamos un sistema de talleres de preparación a los docentes. Se seleccionaron en cada una de las provincias del país, este curso se dio para todas las provincias del país, 30 líderes científicos les llamábamos, porque estas eran las directivos y docentes que recibirían el curso de posgrado, pero que después tenían la responsabilidad de transmitir estos contenidos en las propias preparaciones metodológicas que ya les decía que cada 15 días están ya dentro de nuestro sistema de trabajo. Tomando en cuenta las competencias y habilidades que debe tener el docente para el diagnóstico de estos educandos, un diagnóstico psicopedagógico, la planificación y ejecución de la estrategia de atención educativa y posteriormente el proceso pedagógico, nos dimos a la tarea que como condición indispensable para las buenas instituciones inclusivas era eminentemente necesario hacer estos talleres de capacitación. La próxima, Zulmi, donde la mediación enriquecía el propio currículum a partir de los diferentes recursos y los sistemas de ayuda que le estábamos proponiendo a los docentes. Los talleres estuvieron relacionados con temas como las etiquetas de las personas con discapacidad, el daño que hace cuando marcamos a estas personas, porque estas etiquetas generan desigualdad en su origen y desde su origen, y además estas etiquetas pues, en la trayectoria escolar también van creando una desigualdad.
Otro de los temas fue la caracterización psicopedagógica de los educandos con necesidades educativas especiales, con énfasis en la identificación de sus posibilidades, de sus potencialidades, de su fortaleza, pero también cuando decimos que la caracterización es socio-psicopedagógica, es porque también tenemos que caracterizar tanto el contexto docente como el contexto comunitario, por identificar cuáles son entonces los recursos para que los educandos puedan transferir esos aprendizajes. Otro de los temas fue la individualización del proceso de enseñanza a partir de identificar los ritmos y los diferentes estilos de aprendizaje de los educandos para entonces poder dar una respuesta educativa adecuada. Y por supuesto, a partir de esta identificación, el reconocimiento también y la selección de los recursos y apoyos para poder facilitar los procesos inclusivos. El último tema que se trataba en el taller es aprender a convivir, es la convivencia desde la aceptación de las diferencias por todo lo que ya hemos ido abordando en la medida que hemos compartido con ustedes de la necesidad de que estos educandos no solo se participen dentro de su contexto educativo, dentro de sus instituciones, sino también en su contexto comunitario. Entonces, era importante además identificar las habilidades que debe desarrollar un docente en el plano didáctico y fundamentalmente en la manera de comunicarse, en la utilización de un lenguaje simple y directo, donde se exprese una idea por frase, evitando los tecnicismos, las abreviaturas. En Cuba sobre todo se utilizan mucho las iniciales, no sé en sus contextos, y realmente todo esto no empaña la comunicación y en ocasiones es por esto que no entienden bien el mensaje los educandos con necesidades educativas especiales. Además, era importante que los docentes y reconocieran la necesidad de estructurar los textos de manera clara y coherente, donde el contenido a seguir tuviera un lógico y donde sobre todo se evitara y se quitaran todas aquellas oraciones o frases innecesarias. Y que además existiera una clara vinculación del tema que se abordaba dentro de las clases y que fuera fácil de entender para los educandos. Y para esto siempre les proponíamos, porque nos ha dado muchos buenos resultados, el empleo de fotografías, ilustraciones, gráficas o símbolos. Yo los invito a visitar un canal en Telegram donde nosotros allí se disponen de recursos didácticos y metodológicos. El canal se llama Muéstrales el Camino. En la diapositiva observan su dirección y específicamente quisiera la próxima diapositiva, Zulmi, que mostrarles uno de los materiales que hemos diseñado para el trabajo con los niños con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, fundamentalmente con la comprensión de los textos a través del uso de fotografías, de dibujos. Elaboramos libros de canciones y poesías, las mismas canciones y poesías que se utilizan desde la primera infancia en la educación general, y así como también los cuentos, y hemos colocado las imágenes en cada una de las palabras, le hemos dado un símbolo, una imagen visual, y además, posteriormente a la edición de estos libros, elaboramos también dibujos animados que facilitan también la comprensión de los textos leídos. Pero además estos libros tienen actividades interactivas donde los niños, además de acompañar la lectura con sus padres y comprenderla mejor,
por el uso de los pictogramas, también pueden dibujar, pueden recortar, pueden unir con puntos, y es una manera también de motivarlos para el proceso no solo de la lectura, sino también de la escritura. Vamos a disfrutar de este audiovisual y después les comento cuál es el propósito y por qué los empleamos. Hola amiguitos y amiguitas, quiero regalarte un poema hoy que habla de un animal que me gusta mucho. Espero que les guste. Mi perro. Yo tengo un perrito que se llama Tom, y aunque es chiquito, es muy comelón. Corre, salta y juega conmigo a la par, y nadie le pega ni le ha de pegar. Yo tengo un perrito chato y gordinflón, y aunque no es bonito, es muy juguetón. Hambriento y sin ropa, papá lo encontró y toma la sopa lo mismo que yo. Es desde aquel día, mi perrito Tom, la gran alegría de mi corazón. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos! Bueno, yo espero también que a ustedes les haya gustado y sobre todo que comprendan lo que son estas lecturas con pictogramas que incrementan además el funcionamiento independiente, porque en la medida que los niños van adquiriendo habilidades y comprensión de lo que están leyendo, pueden después estos pictogramas, estas palabras, estos dibujos, ser parte de la comunicación que ellos utilizan. Pueden además organizarles sus tiempos, sus días, sus espacios. Reducen además la necesidad del docente de corregir, porque ya tiene una idea anticipada del texto que el niño tiene, que se le presenta, y reduce por consiguiente las frustraciones tanto del docente como del educando, porque en la medida que el niño va aprendiendo, el docente también se siente con mejores motivación y con mejor ánimo de seguir atendiendo estas discapacidades. Y sobre todo, la medida que el niño va utilizando todos estos dibujos, estos pictogramas, estas palabras, y las incorpora a su sistema de comunicación, reduce esas conductas disruptivas, esas perretas, esas agresiones que tanto molestan y distorsionan la vida del aula y también, por supuesto, del propio educando. Las razones son porque los recursos cognitivos con los que cuentan los educandos les permiten asimilar con mayor facilidad los contenidos procedimentales, actitudinales y conceptuales. Ellos aprenden mejor haciendo. La próxima, Zulmi, por favor. Debemos entonces, y es importante, precisar los principales recursos metodológicos con los que cuentan los docentes para atender la diversidad. Y es fundamentalmente la identificación de los logros del desarrollo, de las potencialidades y necesidades de los alumnos. Cuando logremos identificar estas potencialidades, entonces el docente va a poder aplicar la ayuda pedagógica necesaria y va a poder entonces también realizar adaptaciones metodológicas de acuerdo a estas competencias curriculares, donde no solo se involucra, como ya les decía, el contenido, los objetivos,
sino fundamentalmente las metodologías y además la evaluación, porque de la misma manera en que yo lo voy a enseñar según él aprende, de esa misma manera también lo debemos evaluar. Si nosotros vamos a darle la posibilidad de que el niño exprese el contenido de determinada materia a través de un dibujo durante la clase, pues entonces también la manera de evaluarlo tiene que ser igualmente a través de la posibilidad de que él pueda dibujar. Esa es la manera en que él aprende mejor. Igual el hecho de facilitarle a lo mejor preguntas y respuestas con enlace, con marcar, es una forma de evaluarlo diferente porque lo estamos enseñando diferente en correspondencia con sus particularidades. Creo que entonces ya estamos en condiciones, la próxima, de identificar cuáles son entonces las características que deben tener los centros inclusivos. Fundamental, un liderazgo eficaz y democrático, que incluye la participación y la colaboración y la coordinación de todo el claustro. La próxima, Zulmira. Una planificación cuidadosa, coordinada y flexible de los recursos, tanto desde el punto de vista curricular como organizativo. Es importante, ya les decía, la existencia de apoyos externos que aseguren la asesoría y orientación para provocar el cambio y elevar la calidad de la atención educativa que requieren estos educandos. Un claustro de trabajadores con un alto nivel profesional, con disposición fundamentalmente para la formación, la autosuperación, la capacitación y para dar respuesta a la diversidad del grupo a través sobre todo de la investigación pedagógica, porque cada docente tiene un escenario de investigación en su grupo y cada nueva estrategia, cada nueva metodología que pueda a partir de su creatividad dar respuesta a las necesidades de estos educandos, pues es importante que también se socialicen en espacios de discusión pedagógica como pueden ser los diferentes eventos que se realizan tanto nacional como internacional. Seguimos entonces. La próxima. Vista así, la inclusión educativa, tenemos que darnos cuenta que no está centrada en el tipo de institución, ya sea especial o regular, sino en el alcance de los objetivos socioeducativos y en la atención diferenciada e individual que se le brinda en todas las actividades educativas, académicas, culturales, deportivas, recreativas y que contribuyen al enriquecimiento y al desarrollo no solo del educando con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad o no, sino también a todos aquellos que participan con él en el grupo. Se necesita sobre todo de un cambio de actitudes y de representaciones sociales. Vamos a ver entonces cuáles son las claves para el éxito. La próxima, Zulmi. Estamos hablando de que es importante, fundamental para el hecho de llevar a vías de éxito la inclusión de calidad, es facilitar la preparación de los directivos y los docentes para el alcance de un mejor desempeño. Facilitar además los recursos organizativos, metodológicos y didácticos ajustados a las potencialidades y necesidades de cada educando. Reconocer los éxitos de los educandos con énfasis en sus logros, estimularlos constantemente. Siempre que hagan algo, por pequeño que sea, necesitan del estímulo y de saber que lo están haciendo bien. Enseñarles además tareas que puedan ser referidas, transferidas a su vida cotidiana. Nosotros hacemos énfasis en esto, no puede quedarse solamente en la posibilidad de participación dentro del contexto institucional, sino más allá.
en su vida cotidiana. Y para esto además debemos permitir la participación de la familia. Familia, la próxima, Zulmi, que debe sentir el derecho a la corresponsabilidad que tenemos que tener, tanto esa vinculación, esa sinergia que tenemos, que debe existir entre la familia y los docentes. Eso es una de las claves para el éxito de los inclusivos. Los padres necesitan sentirse respetados, escuchados, deben también tener espacios de privacidad para conversar con los docentes de determinadas cuestiones, sentir además que se les quiere ayudar, que se confía en ellos, que se les reconozcan sus aciertos, que se les reconozca también y que se les transmitan mensajes de optimismo, que sean capaces también y que tengan espacio para poder compartir ideas, criterios, experiencias. Muchas veces los educandos logran en casa hacer cuestiones que no logran con los docentes y son los padres los que nos pueden dar las pautas a seguir. El maestro entonces debe tener paciencia para escucharlos, demostrar respeto ante los padres de familia, los abuelos, los hermanos, ya les decía, transmitir además confianza, seguridad, optimismo y proponer diversas alternativas de solución a los problemas que ellos nos plantean. Garantizar sobre todo el carácter confidencial y ético de cada uno de los intercambios con la familia, promover reflexiones conjuntas para el descubrimiento de su fortaleza y de determinados recursos. Podemos también en algún momento sugerirle, pero de una manera delicada y con argumentos sólidos, la consulta quizás con alguno de otros especialistas, pero sobre todo desde el propio contexto institucional, que sea ese especialista que participe junto con nosotros en la solución de esta problemática, que no vea el problema fuera de la institución, sino que ese especialista nosotros le vamos a también acompañar en esa atención que necesita especializada del educando. La escuela debe saber y reconocer que no por ser padres pueden garantizar una educación efectiva, que ellos tienen aciertos y desaciertos, como también los tiene la escuela, los tienen las instituciones y los tienen los maestros. Por eso insisto en que se deben lograr relaciones de cooperación, de participación, donde no sobrecarguen ninguna de las partes. Importante es reconocer las potencialidades que tiene la familia, porque toda familia quiere a su hijo. Generalmente los niños vienen bien vestidos, alimentados, queridos. Los niños con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad son generalmente bien atendidos, bien queridos. Y esa sobreprotección en algunas cuestiones puede ser algo que no favorece el desarrollo, pero también hay que verlo como una potencialidad, porque los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y importante preguntarles, invitarlos a que colaboren también con la institución, porque pueden tener algunos saberes que pudieran estar aportando a las actividades educativas que se realizan con los estudiantes y con las propias familias dentro de los colectivos y las instituciones. La próxima, Zulmi. Ya casi estamos concluyendo. En materia de educación inclusiva, tenemos que plantear que no se trata solo de atender las necesidades en el orden académico, como ya hemos ido diciendo, sino de proporcionar a todos oportunidades de aprender a hacer y a convivir, con una mirada sobre todo hacia la sociedad, para poder ampliar su participación social. Es un proceso más centrado en este sujeto que necesita la ayuda, con esfuerzo y creatividad, teniendo en cuenta el aprendizaje como guía del desarrollo, y que suscita a la participación de todos los alumnos, tanto en sus aprendizajes como en la vida en la institución. La inclusión educativa es una vía expedita para que todos los niños y niñas, independientemente de sus condiciones, puedan conseguir altos niveles de desarrollo personal y social. Creo que estas son las cuestiones generales
que queríamos compartir con ustedes. En nuestras manos está poder llevar a vías de éxito la inclusión y sobre todo, insisto, la participación de los educandos que viven en situación de discapacidad en las instituciones educativas y en sus comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Yaima, perdón, por compartirnos todos estos conocimientos, todo este tema tan rico para poder realizar un buen trabajo con nuestros estudiantes, ¿no? Para poder ser conscientes del sentido de trabajar una educación inclusiva. Bien, ahora vamos a pasar a lo que viene a ser los aportes, las preguntas, para que ustedes puedan tener esta interacción con la ponente de esta noche. Tenemos ya una manito levantada. Vamos a proceder a aperturarle el audio. ¿Me confirma, maestro Edward, que puede abrir su audio? Buenas noches. Adelante, Buenas maestro. noches. Bueno, primero quiero felicitar a la ponente, a la maestra, por su gran enfoque que le dio esta noche a un tema que es muy importante, pero a la vez muy controvertido en las instituciones educativas y yo creo que a nivel social. Me llama la atención varias cosas. Ella decía que hay que mirar el enfoque en la educación con respecto a las personas que tienen necesidades educativas especiales. Me parece muy importante. ¿Por qué? Porque yo veo o alcanzo a percibir de que en algunas instituciones, incluso en el medio social donde convivimos con esas personas, hay gente que todavía no entiende que son personas iguales a nosotros y las tratamos de rechazar. Entonces son personas que por lo general se mantienen muy solas. Todavía se ve eso, muy solas, y estamos en el siglo XXI y todavía vemos como ese rechazo, ese limitante con ese tipo de personas. No sé por qué, pero hay gente que todavía no entiende que todos somos iguales. Me gustó esa diapositiva que mostraba la maestra con respecto al círculo con el cuadrito, porque todo eso resume la ponencia de esta noche, ¿sí? Cómo trata el cuadrito de entrar a ese vínculo, a compartir con los círculos, pero no ha podido entrar. Y en eso también me resumo lo que acabo de decir en esa pequeña diapositiva que es tan importante, porque se ven muchas características a lo que se ve todavía hoy en día. Y me gusta también, resalto una diapositiva que mostraba la maestra con respecto a la diversidad de la educación, donde decía que habían diferencias étnicas a nivel religioso, en la forma de hablar, en los contextos socioculturales, en los estilos cognitivos, en los intereses y los motivos, en los ritmos de trabajo. O sea, todos esos elementos muy importantes, porque en realidad en cada concepto de esos vemos a la gente todavía diferente. No sé por qué nos cuesta mucho ver una persona todavía, digamos, con síndrome de Down. ¿Cómo le cuesta a esa persona a veces involucrarse con personas que, entre comillas, son normales? Si normales somos todos, ¿cierto? O cómo nos cuesta todavía aceptar a gente que sea de otra religión, que no sea la particularmente, pues yo soy católico, pero por ejemplo que sean evangélicos, pues aquí en Colombia que se ve mucha diversidad en religiones como los testigos de Jehová y otras religiones. ¿Cómo nos cuesta no aceptar a él
y escuchar sus ideologías con respeto, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, a mí me gustaría mirar y preguntar cómo haríamos para educar desde el medio social y a los padres de familia, incluso a los mismos estudiantes, en cuanto a la aceptación de esa diversidad que decimos hoy que todavía no la veo contextualizada del todo, ¿cierto? Al 100%. Entonces, no sé cómo lo trabajarán en el Perú o cómo lo trabajarán en otro país, incluso de donde es la ponente. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Edward, por compartir esas interrogantes y también esas apreciaciones tan puntuales, ¿no? Que le están a usted motivando. Bien, le damos pase, doctora Yaima, para que nos comparta cómo es trabajado estos puntos en Cuba. Luego yo más o menos voy a dar una pincelada de cómo lo trabajamos acá. Agradecer a Edward por su intervención. Realmente, como les decía, a pesar de que ya tenemos algunas prácticas inclusivas exitosas y que en Cuba se plantea la inclusión como un derecho social, no podemos negar que verdaderamente sí todavía existen prácticas excluyentes, como decía el colega, no en los sistemas educativos, sino pudiéramos estarlos viendo también más en las comunidades, en las diversas sociedades. Como les decía, como él también planteaba, generalmente no solo se excluye con discapacidad, sino aquellas, por ejemplo, que provienen de otros territorios, de las zonas orientales, y estos muchachos por su propia forma de por el acceso, además las dificultades que tienen además para comprender determinada del currículum, porque por ejemplo el que viene de las zonas montañosas quizás nunca ha tenido la posibilidad de ver las costas y le cuesta más trabajo entender las diferencias entre las zonas costeras y las montañosas, y la forma de hablar de estos educandos también es diferente, y a eso es lo que llamamos esta exclusión que se produce dentro del propio contexto institucional y que después se traslada hacia la sociedad. ¿Qué hemos hecho y qué hacemos y qué seguiremos haciendo? Sobre todo campañas de sensibilización. Es importante comprender, primero, como les decía, no tanto la igualdad como las diferencias. Debemos entender que cada uno es diferente, desde los aspectos físicos hasta los emocionales, y a esas reflexiones llevamos a nosotros, tanto a los educandos como a los propios docentes y a las familias cuando se hacen los encuentros de educación familiar. Y siempre se reflexiona en un primer momento donde todos nos miramos, donde decimos cómo somos, y podemos entonces agruparnos por determinadas características, pero luego cada uno se hace independiente por muchos aspectos que nos diferencian. Y a partir de ahí también hacemos otra dinámica de descubrir, sobre todo con los educandos, quién tiene habilidades para determinadas cuestiones, y quizás nos ha resultado que esta persona con discapacidad o esta persona que ha sido excluida por venir del oriente es, sin embargo, quizás la más callada y la más disciplinada dentro del aula, y entonces se les reconoce y los educandos se dan cuenta de que es el más disciplinado porque es el que se mantiene callado, o que es el que mejor juega en determinado juego de lo que realizan en los deportes, o es el que mejores habilidades tiene para recoger el aula, o también se identifican los que tienen habilidades en las matemáticas, o en la lectura, o en la historia. Es decir, se van dando cuenta de que todos tenemos carencias, pero que también todos tenemos potencialidades.
y es algo que se debe trabajar constantemente desde la sensibilización y la comprensión, ya les decía, de esta diversidad y de estas diferencias, pero sobre todo revelando las potencialidades que tenemos cada uno. Gracias, doctora. Tenemos acotación de la maestra Lisette. Ella nos dice, cada niño tiene un ritmo de aprendizaje y es importante saber el avance de forma individual. Como usted bien lo señala, en el Perú también tenemos leyes que trabajan, amparan a estos estudiantes con habilidades diferentes, ¿no? Estas permiten que tengamos la inclusión en aula de básica regular hasta estudiantes que tienen nivel moderado, ¿no? Y es por ello que nuestros docentes están ávidos de conocer de su parte qué estrategias pueden emplear para poder trabajar con estos niños inclusivos, porque no es el hecho de dejarlos de lado o dejarles una tareita para que pasen el tiempo, sino que conocer sus potencialidades, ¿no? Para que puedan ellos ir avanzando. No al nivel de los demás, pero van a avanzar con el apoyo del docente. Tenemos una preguntita para usted, doctora, y esta es, dice, para que se vea un buen trabajo personalizado, ¿cuántos alumnos con necesidades especiales debe tener el docente en aula? Bueno, en el caso particular de Cuba, por resolución, no deben haber más de 2 educandos en las aulas, educandos con discapacidad en las aulas regulares. Además, nuestras aulas también tienen un límite de entre 20 y 30 educandos, no más, y se reduce incluso el número de educandos ante la presencia de educandos con discapacidad. Tenemos además la figura del maestro de apoyo, que es un especialista de las diferentes escuelas de educación especial que también existen en nuestro país y que no por ser escuelas específicas dejan de ser inclusivas, porque fundamentalmente los niños asisten a estas escuelas para el logro de estas habilidades comunicativas, de comportamiento, de autovalidismo, generalmente desde la primera infancia. Estas escuelas especiales, además, en Cuba tienen carácter transitorio, es decir, que los niños asisten a ellas en determinados momentos, incluso pueden tener atención combinada, donde vayan 2 o 3 veces a la semana a la escuela regular y el resto del tiempo a la escuela especial, por determinados horarios o en determinados momentos del día o días completos. Además, esta figura que le decía, que es el maestro de apoyo, que es un especialista, ya sea de la comunicación o del área física o un psicopedagogo, también asiste a este maestro en la coordinación de la estrategia educativa. Además, en Cuba existen también los centros de diagnóstico y orientación por cada uno de los municipios, donde existe también un equipo de especialistas que apoyan el trabajo de este docente y sobre todo su capacitación. Nosotros cuando le hablamos del impacto que tiene que tener los centros inclusivos, la organización de los tiempos, también es importante la organización del tiempo de ese docente para su preparación metodológica, para que pueda ir en busca de esos recursos específicos que devienen desde la educación especial y para que pueda además construir los materiales y medios necesarios para darle esta atención a los educandos. Muchísimas gracias, doctora. Les consultamos a nuestros colegas en sala que si hay alguna pregunta, colocarla en el chat del Zoom o levantar la manito en su defecto para que puedan aperturar sus micros. Estamos en el momento de lo que viene a ser el interaprendizaje.
Bien. ¿Tenemos alguna pregunta? Nos hemos dado cuenta con la respuesta que nos planteó la doctora que Cuba tiene bien tener solo 2 estudiantes por aula, una docente de apoyo y disminuir los estudiantes regulares en función de la necesidad de estos 2 niños inclusivos. Miren la salvedad. Quiere decir que nuestro país hermano de Cuba tiene mucho, apuesta mucho por la niñez, por atender a los estudiantes. A ver, un colega de la sala que nos comparta cuántos estudiantes podemos tener nosotros. ¿No? ¿Cuántos tienen? A ver, ¿cuántos les ha tocado tener estudiantes con habilidades diferentes, respetando la inclusión? Gracias, maestra Belina. Nos dice la realidad es otra. No tenemos docente de apoyo, ¿no? Pero ¿cuántos estudiantes tenemos? Porque nuestras maestras son maestras ejemplares. Ellas solas, ¿no? Con su propio peculio hacen su preparación. Por eso la tenemos a usted para que les comparta el cómo tratar a estos estudiantes. Bien, tenemos a la maestra Mariel. Maestra Mariel, ¿puede usted activar su micro? Buenas noches. No sé si se escuchará. Se le escucha perfecto, maestra. Muy bien, muchas gracias. Justo tenemos nosotros, por ley, 2 alumnos por aula. Ahora ya nos están bajando el número de alumnos, vamos a decir, comunes, normales, 23 y 2 niños con necesidades especiales que cubrirían los 25 asistentes por aula. No tenemos, como bien dice la docente, personal de apoyo. La mayoría de nuestros niños, al menos yo trabajo en jardín inicial del Estado, ¿no? Y no tenemos muchas veces el apoyo de personal especializado en evaluar a estos niños. Nosotros solamente podemos, en muchos casos, hacer una apreciación de los casos, pero también a la de Dios, ¿no? Algo así, porque queremos mucho también que estos niños salgan adelante, sean independientes, sean niños que aporten al aula dentro de sus, vamos a decir, de sus potencialidades. Hacemos un trabajo muchas veces hasta empírico, leemos, estamos buscando información, participamos en congresos, ¿no? Pero eso sería muy importante que también el Estado, el Ministerio de Educación nos apoye para poder lograr sacar adelante a todos los niños de nuestra aula. Son muchos años que ya llevo trabajando con los niños y es más, antes, si yo tenía 34 niños en el aula trabajando sola, habían 4 niños con necesidades especiales. Entonces, por más que uno se esforzara, no podía tener el alcance para todos, darle el apoyo a todos. Y así ha sido años, muchos años, ¿no? Se ha tratado de dar lo mejor, al menos en mi caso. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Mariel, por el trabajo que realiza, ¿no? Por eso yo partía de esa premisa. Nuestras maestras son maestras guerreras que buscan información, que se actualizan con sus propios recursos, que comparten, que buscan, ¿no? Quien les apoye, sus aliados estratégicos para poder atender a esos estudiantes con habilidades diferentes. Tenemos una pregunta del maestro José Luis. Dice, ¿existen escuelas unidocentes en Cuba? ¿Y cómo es el trabajo en esas instituciones? ¿Me pudieras, por favor, repetir si existen escuelas que no lo escuché bien? Unidocentes, de un solo docente, unidocentes. O sea, un solo docente se hace cargo de todos los estudiantes. ¿Y cómo es el trabajo en las instituciones? Unidocente.
A ver, sí, tenemos algunas escuelas, nosotros le llamamos multígrados, sobre todo las zonas rurales, en las zonas montañosas, donde se facilita el acceso de estos educandos a esta educación para que no tengan que trasladarse en estas pequeñas comunidades. Entonces se ubican la escuela y se le llama asimismo un grado, un multígrado, donde el docente, por supuesto, tiene que atender las particularidades de los educandos por su diversidad etaria, y además puede también presentarse, que de hecho los tenemos, un estudiante o dos con determinada necesidad educativa especial asociada a la discapacidad. Y este es uno de los docentes que hoy nosotros potenciamos con la capacitación que brindamos desde un proyecto que, como les decía, que fundamentalmente dedicamos talleres a la preparación de estos docentes que trabajan con los niños con discapacidad en zonas vulnerables, complejas o rurales, y donde le propiciamos sobre todo, mira, estos mismos libros de los que les hablamos, que tienen las lecturas que los niños trabajan en el propio contenido curricular. El docente lo utiliza con los niños que no tienen necesidades educativas especiales y con el de la necesidad educativa especial. Pero de igual manera puede ubicar el horario docente a través de dibujos, de fotografías, de pictogramas, y es menor el esfuerzo que utiliza para que los otros niños entiendan lo que deben hacer, y también es mejor la comprensión que se ha logrado de estos educandos. Ajusta el contenido a una temática general, fundamentalmente desde las propias vivencias de los educandos. Y, por ejemplo, si tiene que hablar de la siembra del café en las zonas donde se siembra café, empieza por la cultura de este lugar, y a partir de ahí entonces adecua el contenido según el objetivo del grado y de las características del educando. Y habrá quien quizás escriba 2 palabras sobre el café, otros solamente va a poner las vocales dentro de la palabra, y habrá quien tenga un grado superior y tenga que hacer un texto. Es decir, de esa manera va adecuando este docente el contenido de cada una de sus clases a los objetivos por los grados y además por las particularidades de desarrollo que tienen los educandos. Gracias, doctora Yaima. Y tenemos una pregunta de la maestra Leticia. Ella le pregunta, ¿qué se debe hacer con algunos docentes que aún se resisten a atender a estos estudiantes? Porque desde mi experiencia en mi institución educativa, había un estudiante con necesidades educativas especiales y había un docente que no le permitía ingresar a su clase porque decía que él le retrasaba su clase con los demás estudiantes, ¿no? Lo trataba mal. Muchos de sus compañeros decían eso, pero nadie hacía nada. ¿A dónde se puede informar de eso aquí en el Perú? A ver, Zulmi, nosotros tenemos una premisa, y es que lo más importante es que el maestro tenga sensibilidad, es decir, que el maestro quiera tener a un estudiante en su grupo áulico. Es lo primero que nosotros debemos hacer, lograr que el maestro quiera tener ese niño, más que tenga conocimientos didácticos para atenderlo. Decimos que querer es poder, y realmente es algo también que los directivos deben tener en cuenta. Y antes de la llegada de un estudiante con discapacidad a los contextos educativos, es importante sobre todo
identificar cuál es el maestro, cuál es el docente que realmente tiene esa capacidad de sensibilidad para atender. Y lo otro es ir preparando a los docentes antes de que lleguen estos educandos, a todos los docentes, con técnicas de teoría de la mente, como decimos nosotros, de ponerse en el lugar del otro, de cerrar los ojos y pensar que su hijo, su nieto, su hermano puede ser una persona con determinada discapacidad o necesidad educativa especial, y cómo le gustaría que sea atendido, cómo le gustaría que fuera incluido en los contextos educativos, cómo quisiera que se le enseñara, cómo quisiera que se le tratara. Creo que esta técnica de reflexión hacia acercarnos desde el punto de vista humano a lo que pudiera estar pasando con un familiar cercano, es algo que también pudiera estar ayudando a la sensibilización de los docentes, de la reflexión que también yo les hacía de pensar si eres un buen docente, siempre en términos positivos, si eres un excelente educador, si llevas muchos años enseñando, pregúntate qué está pasando, que no has logrado que ese niño aprenda. Es decir, no es el niño el que no aprende, es que no le has sabido dar lo que él necesita para que realmente aprenda. Él se está comportando mal porque lo estás motivando, que realmente cómo te conduces con él, qué juegos utilizas. Nosotros decimos que el juego es también fundamental en el proceso educativo. Todas las personas jugamos a todas edades de diferentes maneras. Y entonces, de esta manera, a partir de estas reflexiones, de este cambio, hay que ir logrando que cambie su pensamiento. Es un problema de actitud, de sensibilidad, y de esa manera es que tenemos que ir tratando de transformar estos procederes. Con estos mismos audiovisuales que hoy les he presentado, existen muchos más que abordan la temática y sobre todo que se comprenda que el cambio tiene que ser en las maneras, en los contextos, no en las personas. Muchísimas gracias, doctora, por darnos luces respecto a ello, partir por que el docente sea quien acepte tener a ese estudiante, ¿no? Eso también lleva consigo a aceptar el gran reto de trabajar con este estudiante, de empaparse, de buscar bibliografía, ¿no? Experiencias exitosas que le puedan servir. Tenemos una pregunta del maestro Ángel Córdoba. Él está presente representando a nuestro norte chico. Dice, ¿cómo se preparan las guías en educación física con los estudiantes con necesidades especiales? ¿Cómo se preparan las guías de educación física? ¿Cómo abordar, ¿no? Educación física con estos estudiantes con necesidades especiales? Con los mismos recursos que estamos planteando. Importante, por ejemplo, las claves visuales. Nos ha dado mucho resultado, por ejemplo, si queremos que los niños formen en determinados lugares, que se coloquen en determinados espacios, ponerles allí una marca, ya sea una huella recortada en cartón de los pies para indicar que se deben parar, o ponerles, por ejemplo, un círculo, un cuadrado, una figura geométrica en el lugar donde deben hacer determinados lanzamientos. Sobre todo utilizar la práctica, los objetos, es decir, la modelación. Le decía también de esta ayuda física que quizás en determinados momentos tenemos que darle, de pararnos delante de él, de subir las manos si es lo que queremos que hagan, o colocarle las manos en la cintura, de hacer la cuclilla junto con él si lo que queremos es que se agachen. Es decir, es darle todos los apoyos posibles a este educando. Estos apoyos que hoy estamos nosotros proponiendo, compartiendo, es para cualquier actividad dentro del currículum escolar, tanto para las que se realizan en las aulas, como la educación física, como para las actividades culturales
donde también debemos decirle cuándo debe estar callado, cuándo debe aplaudir, y todo se puede estar anticipando a través de estas imágenes visuales. También en la clase de educación física se pudieran estar utilizando, por ejemplo, objetos sonoros, llamativos, luminosos, para que el niño fije la atención y logre atrapar el objeto si es, por ejemplo, un lanzamiento. Es decir, el maestro sobre todo tiene que ir desbordando su creatividad a partir de los recursos que ya le decimos que están en función de estas potencialidades, e ir entonces adecuándolo a cada una de las actividades que debe irse proponiendo y que va planificando. Gracias, doctora. Entonces, usted nos sugiere emplear lo que viene a ser el sonido, no emplear las marcas, ¿no? La parte visual para que el estudiante se oriente, ¿no? Y eso nuestro maestro lo tendrá en cuenta en las sesiones de educación física. Bien, ¿alguna otra pregunta de parte de nuestro auditorio? Los micros están abiertos, pueden ustedes aperturarlo o levantar la manito para realizar su pregunta. Bien. ¿Qué les pareció los videos que ha compartido nuestra ponente? El maestro Edward nos ha comentado, le llamó la atención a cuadradito con sus amigos círculo. ¿Qué les pareció el niño que expuso sobre su perrito? ¿No? ¿Qué les pareció ese video que fue la introducción de esta niñita síndrome, ¿no? Tan querida en su aula? ¿No? Estamos en el espacio de las preguntas, de las acotaciones, ¿no? Donde ustedes también pueden compartirle a la doctora cuáles son las experiencias que han tenido con trabajando con estos niños con habilidades diferentes. ¿Qué les ha dado grandes resultados? Creo que bueno, Sumi, también es importante hoy que ya les decía que se imponen las nuevas tecnologías, la comunicación a través de los grupos de WhatsApp, de Telegram, toda esta interacción también puede utilizar para la capacitación tanto de los docentes como de las familias. Estas familias que ya les decía que tienen que ser acompañadas, que tienen que ser escuchadas, que necesitan también de nuestra orientación y que quizás la propia dinámica laboral no les permita asistir constantemente a las instituciones educativas, y sin embargo hemos organizado grupos de orientación psicopedagógica y de capacitación a los docentes y a las familias. Creo que también es una idea que puedan estar retomando los docentes de poder ir intercambiando, ir capacitándose a partir de esta organización en los grupos de WhatsApp. Ya les decía que es importante transferir cada uno de los aprendizajes de lo que hoy la creatividad nos demuestra que podemos hacer con un estudiante, puede socializarse con un grupo de docentes, y a este también le pudiera estar dando ideas de solución para determinados aspectos en la estimulación del desarrollo de sus educandos. Muchas gracias, doctora. Tenemos una manito levantada. Es nuestra maestra Olga Lavalle. Adelante, maestra Olga. Muy buenas noches. En primer lugar, para felicitar el tema muy interesante, felicitar a la doctora Yaima por su exposición y por todos sus aportes. Les cuento mi experiencia. Yo enseño en una institución educativa a nivel secundaria
el año pasado terminé con una niña inclusiva en 5º año de secundaria. Esta niñita llamada Angelus tenía pues habilidades diferentes dentro de un grupo de 34 estudiantes. Y lo que le gustaba a ella era más la parte rítmica. Y yo enseño el área de educación física. Entonces, cuando programaba las sesiones relacionadas a, por ejemplo, gimnasia rítmica, danzas, aeróbicos, ella muy bien participaba. Claro que tenía un poco de dificultades en sus movimientos, pero se integraba al grupo del aula y participaba. Y en todas las actuaciones yo preparaba los números artísticos y le hacía participar. La dificultad que yo tenía más era en cuanto a los padres, que eran padres separados. La mamá vivía ya con una nueva pareja, el papá con otra familia también, y no se preocupaban mucho por la niña, ¿no? Es más, vivía muchas veces con la abuelita, tenía que estarles diciendo, hoy día, ¿dónde vas a estar? ¿Con tu mamá, tu papá o tu abuelita? Y a veces la niña esperaba la hora de salida que vengan a recogerla y no sabía quién la iba a recoger, ¿no? Porque tenían que venir al colegio a recogerla. Era la dificultad del apoyo, sobre todo de parte de la familia, de parte de los padres. La tenían muy descuidada. ¿Y qué podemos hacer en este caso? Porque participaba y la integraba yo en el grupo de los estudiantes de 5º año de secundaria. Muy bien, participó en la última actuación, yo me acuerdo el año pasado, fresquito más, para la clausura del año escolar, saqué una danza con los chicos de 5º año, y ella participaba, por ejemplo, como parte del grupo, como personaje, ¿no? De una danza, ¿no? Y muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué hacer con estos padres que a veces los abandonan a estos hijos, ¿no? Que tienen estas habilidades diferentes? Gracias, maestra Olguita, por la intervención. Esperamos la respuesta de la doctora. Bueno, Olguita, igual pudiéramos estar utilizando, de hecho lo hacemos, hay que demostrarle al padre cuánto ha podido lograr su hijo, y la oportunidad también nos los dan estas tecnologías. Es importante grabar cada uno de los logros, cada una de estas actividades donde esta estudiante está participando, y buscar la oportunidad de podérsela mostrar a las familias, quizás no de manera presencial, pero sí por vía virtual, para que se den cuenta cuánto ha logrado y cuánto pudiera todavía estar logrando. Sobre todo, mostrándole cuánto debe lograr en función de su grupo etario. Es decir, el conocimiento que deben tener los maestros también es importante de las características de cada grupo etario, pues los alumnos con discapacidad es más los que se acercan a su grupo etario que los que se alejan. Y entonces es importante que también los padres conozcan cuánto el alumno debe ir logrando en función del desarrollo de determinadas habilidades, sobre todo de autovalidismo, de comunicación social, como les decía, de participación en las propias actividades del hogar. En ocasiones en la propia escuela tenemos que enseñarles a habilidades domésticas, como puede ser barrer, fregar, y mostrarle al padre cuánto su hijo es capaz, y que para que le dé también estas posibilidades de participación dentro del hogar. Siempre, ya le digo, desde el hecho de sensibilizarlo con lo que ya el niño tiene logrado, con cuánto se ha hecho en la escuela, y realmente eso les va a mover, como decimos nosotros, su corazoncito, porque quizás desconocen cuánto hoy está logrando su hija en materia de no solo de desarrollo cognitivo, sino también de participación dentro del grupo. Muchas gracias, doctora. Y tenemos acotaciones de los maestros. Nos dice la maestra Jenny: los videos utilizados durante la exposición de la doctora Yaima han sido muy interesantes y didácticos. La maestra Mariela nos dice que fue una excelente presentación. Bien. Y nos dice la maestra Mariela:
una forma muy diferente de incluir a niños y niñas que necesitan ser aceptados. Y la maestra Juanita le agradece por la ponencia y le pregunta, doctora, mi pregunta es, ¿cómo trabajar con los niños con parálisis cerebral? ¿Qué recursos utilizar para que comprendan y manipulen a su posibilidad? Ya que no todos los estudiantes de esa condición, a veces no hay respuesta, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus criterios, por sus elogios. Realmente no creo que sean merecidos, pero lo que hacemos hoy es lo habitual que hacemos los docentes cubanos, compartir nuestras prácticas, nuestras experiencias, porque el conocimiento no es privativo y queremos sobre todo que cada uno vaya poniendo en práctica lo que realmente ya nos ha dado algún resultado, aunque les decía, todavía ninguna obra es perfecta y cada individuo, además por las propias diferencias que tiene, exige de una respuesta también diferente. En el caso de las personas con los educandos con parálisis cerebral infantil, los invito a que busquen una película que se llama Mi Pie Izquierdo, donde también se brinda cuánto potencial pueden tener estas personas y en dependencia, ya les decía, de la afectación que tenga y de la posibilidad que tenga de comunicarse, es la vía que se debe emplear para su educación. Quizás algunos solamente con diferentes efectos en su mirada, dirigiendo la mirada hacia determinado elemento que le pongamos para facilitar esta respuesta, porque quizás no puedan mover ni siquiera un dedo o un pie o alguna parte de su cabeza, y en muchas ocasiones simplemente el pestañear, el mirar fijamente determinado elemento, nos da entonces la respuesta a lo que el maestro está buscando y puede darse cuenta de cuánto o no está comprendiendo y aprendiendo estas personas. Es decir, son diferentes los recursos que se puedan emplear, sobre todo en correspondencia con las características y las posibilidades reales que tenga de participación. En ello, sobre todo, es muy importante la estimulación física motora y el trabajo, ya les decía, desde la terapia del lenguaje, también para estimular sobre todo la comunicación y los movimientos. Gracias, doctora. Ya está colocado en el chat la película que usted ha sugerido. Bien. Y no sé si hay alguna otra pregunta por allí que nos ayude a realizar mejor cada vez nuestro trabajo. La felicitan por la exposición, por compartir sus conocimientos. Muy agradecidos con usted por la ponencia. A ver, ahora nos vamos a ir al inicio de nuestro nuevo año escolar con luces, ¿no? Con muchas luces para poder desarrollar bien el trabajo. Nosotros, así como había colocado nuestra colega, tenemos a nuestra colega Carmen, ¿no? Que felicita a los maestros por esa verdadero compromiso, verdadero amor que tienen por su labor educativa, ¿no? Entonces aquí trabajando nuestro desempeño docente de prepararnos para los aprendizajes de nuestros estudiantes, ustedes están comprometidos con este trabajo. Bien, tienen sus micros abiertos para que realicen las últimas preguntas.
No hay ninguna pregunta de por medio, todo quedó claro. Nos ha dado la tarea la doctora Yaima, que parte de nosotros, los docentes, esta aceptación por el gran reto, por aperturarnos a trabajar con estos niños, y nos ha concientizado. Dice, puede ser un pariente, puede ser un pariente nuestro. Pongámonos en esos zapatos del otro, ¿no? Desarrollemos empatía. Bien, al no haber preguntas del caso, entonces les pedimos a nuestros docentes en sala que por favor pueden abrir su camarita, pueden aperturar su micro para que agradezcan y se despidan de la doctora. Bueno, Zulmi, creo que lo más importante es que sobre todo hayan comprendido de la importancia de las transformaciones en los contextos, en las metodologías, en las maneras de hacer, en los procederes, en la identificación de esa luz que tienen cada una de las personas con discapacidad, y no solo aquellos con discapacidad, sino aquellos que, como les decía, y había identificado también el docente que tuvo su primera intervención, que son también marginados por su etnia, por su cultura o simplemente hoy por su preferencia sexual. Creo que es importante aceptar a todos con sus diferencias y sobre todo utilizar los recursos pedagógicos en correspondencia con sus características individuales para que realmente todos tengan posibilidades de participación más allá del contexto educativo, y sino también como seres sociales en sus contextos comunitarios. Muchas gracias a todos. Ha sido realmente un placer poder compartir y escuchar también sus experiencias. Gracias, doctora, por esa reflexión última. Nos vamos con esa vocación de seguir sirviendo a nuestros estudiantes, dando lo mejor de nosotros. Bien, para los docentes que ingresaron un poco tardecito, no se preocupen, todas las ponencias son grabadas. Bien, ahora sí, pueden proceder a despedirse y nos vemos el día de mañana, martes, con la ponencia número 7. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss Zulmi. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Miss Zulmi. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Miss Zulmi. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, Miss Zulmi. Muchas gracias. Señorita Zulmi, muchas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias. El día de mañana. No se olviden de mandar Muchas gracias. Por la ponencia, doctora Zulmi. Mañana sería la asistencia el día 7. No sé, También, muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, señorita Zulmi. Buenas noches. Hoy día sí ha estado excelente esa ponencia. Muy hermoso. Gracias, maestra Carmencita. Señorita Zulmi, una consulta. Para pagar para el certificado, los 120 soles, ¿le puedo hacer con Yape o cómo puedo hacer? Lo puede hacer Miss Bella con Yape, con lo que usted desee realizar. Ya, entonces para mandarla. Ya, señorita, gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, chicas. Muy buenas noches. Buenas noches.